Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue la crisis de gas en el suroccidente del país. Varios departamentos se quedaron sin el suministro de gas natural a raíz de un evento extraño en Herveo, Tolima, que obligó a cortar el suministro. La industria del gas propano será la solución temporal para miles de negocios. Hablaremos con el presidente de Gasnova, Alejandro Martínez. Notable reducción en la pobreza multidimensional. El reporte del DANE muestra que en muchas zonas del país se redujo la incidencia de este tipo de pobreza. Nos acompaña esta noche Piedad Urdinola, directora del DANE, para explicar estos avances. Empresas afectadas por la inseguridad. No solamente los ataques de ciberdelincuentes afectan a las compañías colombianas, también están preocupadas por el aumento en los atracos, los indigentes y otros factores. Les contaremos del estudio realizado por Prosegur e Inbamer. Comenzamos esta emisión hablando de la emergencia que sigue en el eje cafetero y en el suroccidente del país, donde fue suspendido el suministro de gas natural a raíz de una situación que se registra con un gasoducto de TGI en el municipio de Herveo, en el departamento del Tolima. Ante eso, la industria del GLP se convierte en una alternativa para sortear esta contingencia. Doctor Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Gracias por invitarme. Hasta hoy, doctor Martínez, ¿usted ya tiene el balance de cuáles son exactamente los departamentos afectados por esta situación? ¿Esos departamentos a los que no les está llegando gas natural? Sí, estamos hablando de todo el eje cafetero, del Cauca, del Valle del Cauca. Y nuestra preocupación es que, por supuesto, se trata de un problema de desabastecimiento de un combustible que es esencial, como lo es el gas natural, donde en el sector residencial pues, se usa básicamente para cocinar. Entonces, desde la perspectiva de la distribución del gas licuado al petróleo, lo que comúnmente se conoce como gas propano en cilindros, lo que estamos haciendo las compañías distribuidoras que yo represento, hemos hablado con Ecopetrol, para efectos de contar con la mayor cantidad de producto disponible para mandar a esa zona que está sufriendo la crisis. Básicamente, se puede atender al sector industrial y comercial que tiene la posibilidad de pasarse del gas natural, el GLP, y también al sector residencial que cuenta con cilindros y pueden, digamos, usar la estufa con GLP, cambiándole los fistos a la estufa, en forma tal que podemos paliar o mitigar el impacto que está generando ese desabastecimiento de gas natural. ¿Eso es muy costoso? Digamos, yo tengo ya mi estufa de gas natural en mi casa conectada al sistema, a ese tubo que llega y que me ofrece una compañía distribuidora. ¿Eso es fácil hacer esa desconexión y conectarme directamente a un cilindro de gas? Claro, si usted tiene ya un cilindro y lo venía usando, seguramente usted va a poder conectar su estufa, como la tenía antes, al cilindro. Seguramente le tiene que cambiar los fistos, pero eso es algo que puede realizarlo un técnico relativamente rápido y no es costoso. Pero si usted no tenía cilindro o no tiene cilindro, pues sí, o sea, si no tiene la posibilidad técnica, pues lo que está haciendo la gente es comprando estufas eléctricas, que por supuesto son muy costosas. Entonces, y en el sector industrial es algo similar. Si usted como empresario tiene como backup o como respaldo la posibilidad de utilizar propano, pues puede abastecerse de propano y seguir funcionando su empresa. Pero si no lo tiene, pues no tiene la posibilidad, porque hasta dentro de 9 días que se solucione el problema de TGI con su gasoducto. Ahora, doctor Martínez, yo entiendo que puede ser fácil para un hogar, ¿no? Conectar el cilindro de gas, pero no me imagino la industria cómo puede hacer, porque no sé cómo son perdóneme, puede ser una pregunta muy boba, pero ¿cómo pueden ser los cilindros de GLP para una gran empresa? Son tanques estacionarios, Víctor. O sea, son unos tanques grandes y hay pues bastantes compañías en el país, empresarios, que tienen como respaldo el sistema con GLP. Entonces pueden, frente a un problema de desabastecimiento de gas natural,
pueden hacer que le llenen su tanque grande, su tanque estacionario, y poner a funcionar su fábrica con eso. Entiendo perfectamente. ¿Y qué les dijeron a ustedes desde Ecopetrol? ¿Hay suficiente insumo para abastecer esta zona del país? Porque son varios departamentos, como usted mencionaba, a punta de propano. Claro, todavía no sabemos qué tanto va a ser la demanda. Seguramente, pues, no van a ser los 2 millones de personas que tienen el problema de desabastecimiento, solamente una parte, que es la que tiene la posibilidad de poner el cilindro de GLP. Pero si la demanda llegara a ser excesiva, o sea, más allá de la oferta que tenga disponible Ecopetrol y los otros productores nacionales, siempre está la posibilidad de importar desde Cartagena. Allá las compañías de GLP tienen unas instalaciones portuarias desde las que pueden importar el producto. Sale más caro, por supuesto, porque toca pagar el transporte desde los Estados Unidos, pero habría el combustible. Entonces yo diría que esa es una solución que mitiga el impacto, no lo soluciona, pero sí lo mitiga y muestra cómo el propano en cilindros pues es una opción energética muy importante dentro de la canasta de energía del país. Está allí disponible, aún en los momentos de mayor crisis, de problemas de orden de la naturaleza como el que está sucediendo. El propano se puede transportar en camiones y llega a cualquier lugar del país. Entonces, digamos que aquí queda claro que es una alternativa energética muy útil para los usuarios en el país. Ahora, otra pregunta desde la ignorancia. Usted me disculpará. ¿Los vehículos tienen alguna opción? Los vehículos que están a gas natural en este momento. Hemos visto las filas de personas intentando tanquear y que no han podido. No, eso sí no. Digamos que el auto GLP está todavía en una etapa muy incipiente y hay que hacer una conversión. No sirve la de gas natural vehicular. No es tan fácil como hacer la conexión en la casa. ¿Esto podría aumentar los precios del GLP? Es decir, una mayor demanda por cilindros de gas desde los hogares para estos 2 millones de hogares que están viéndose afectados en este momento. ¿Podría tener algún tipo de incidencia sobre los precios? Las proyecciones que nosotros tenemos indican que, dado que en el mercado internacional el precio está estable, aquí en Colombia no tienen por qué subir. Pero por supuesto estamos preocupados de que haya especulación y las compañías están haciendo un esfuerzo grande para decirle a los usuarios que si ven algún tipo de abuso, que por favor llamen a las otras compañías a pedir que les den el suministro. Y esa compañía que está abusando, pues habría que avisarle a la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero estamos haciendo un esfuerzo grande para que no se presente ese tipo de especulación. Los precios deben permanecer estables. Deben permanecer estables. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿para qué me pongo en esas? Comprar una estufa eléctrica o de pronto el cilindro, hacer la conexión, que patatín, patatá. Si el problema, según lo que dice TGI, se puede resolver en 9 días. ¿Cree usted que de pronto hay riesgos de que esta fecha sea más larga, se extienda por más tiempo? No sabría decirle, pero lo que pasa es esto, Víctor, es que lo usa la gente para cocinar. Entonces, es esencial. Entonces, las personas que tenían antes estufas a propano, que tienen su cilindro, ¿qué están haciendo? Están llamando a las compañías diciendo, oiga, tráiganme un cilindro nuevo cargado. Y como ya tienen la conexión hecha, es simplemente volver a conectar el cilindro. Entonces, es relativamente fácil. El problema es el que vive en un edificio y tiene la conexión de gas natural y no tiene la posibilidad de utilizar el propano. Pues a ese edificio, a la gente, a esas familias, pues lo que les toca hacer es seguramente comprar una estufa eléctrica, no sé, utilizar ollas de esas de hacer arroz eléctricas, y eso sale costosísimo. Digamos que no es tan fácil, pero en la medida en que se dio la crisis, nosotros sí hemos visto colas largas en las plantas de envasado de personas que llegan con el cilindro queriendo comprar uno que esté lleno. Claro. Pues doctor Martínez, estaremos muy pendientes. En caso de algo volveremos a hablar con usted en la medida en que avance esta contingencia que se presenta en el eje cafetero y en el suroccidente del país. Muchas gracias, que tenga una feliz noche.
Bueno, Víctor, muchas gracias. Hasta luego. El gas en pipeta, una alternativa frente a esta situación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuáles son las nuevas expectativas sobre la inflación para Colombia, según la última encuesta de Fedesarrollo? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El DANE reveló hoy el nuevo informe sobre la pobreza multidimensional, el cual contiene importantes avances en la lucha contra esta situación que afecta a muchos, tal vez a millones de hogares colombianos. Doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos escuchen, a todo su equipo de trabajo. Doctora Urdinola, muchas gracias, qué placer tenerla aquí en Signo Pesos. Antes de hablar de las cifras, ¿por qué no nos explica qué miden ustedes con esta cosa que se llama pobreza multidimensional? Porque eso parece como un término de otro planeta. Claro que sí, pues es muy sencillo. La medición de pobreza es algo que es muy complejo, ¿no? Y los economistas han debatido durante mucho tiempo muchas formas de medirlo. Una de esas, y ya llegando al siglo XXI, es precisamente esa pobreza multidimensional. Como su nombre lo implica, mide muchas dimensiones. ¿Por qué? Porque la pobreza no es solo monetaria o no es solamente una capacidad de pago, sino que tenemos que tener en cuenta muchas mediciones. En particular, esta hace referencia a la calidad de vida, midiéndola a través de las privaciones. Entonces, son condiciones que deberían tener cada una de las personas en cada uno de los distintos países, y no tenerlas, pues los define como pobres. En términos particulares, hablamos del índice de pobreza multidimensional de 5 dimensiones o 5 privaciones básicas. Cada una pesa lo mismo dentro de este índice, que son salud, educación, trabajo, niñez, adolescencia y las condiciones de la vivienda. Para poder calcular este índice, que como todos los índices es como una nota de 0 a 100, 0 rajados, 100 sobrados, quiere decir que tomamos la información para cada una de las personas y cada uno de los hogares que recolectamos en la información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que es enorme, representativa para el total nacional, rural, urbano, regiones y departamentos, que es lo que lo hace muy importante. Y dentro de cada una de estas 5 dimensiones que le mencioné, pues tenemos otras variables, 15 variables en total. Por ejemplo, educación tiene logro educativo y analfabetismo, son 2 variables. Y así voy sumando otras 13 variables para cada una de estas 5 dimensiones que tenemos en la construcción del índice, y los hogares que tengan un ponderador del 1/3, 33% de estas privaciones, se consideran pobres. Entiendo. Ahora, yo recuerdo, doctora Urdinola, que en el 2021 reportamos aquí que la pobreza o la incidencia de la pobreza multidimensional fue del 16% para el año 2021. ¿Cuál es la noticia que le entregó usted al país? ¿Cuánto bajamos a partir de este indicador? Bueno, es una buena noticia para el país porque nos redujimos de 16%, como bien lo reporta usted, a 12.9% para el total nacional. Entonces, esta incidencia es un porcentaje, que es el porcentaje de personas o pobres que tenemos en el país, hogares, más concretamente 12.9 total nacional, 27.3 para centros poblados y rural disperso y 8.7% para las cabeceras. Doctora Urdinola, eso en otras palabras quiere decir que el 12,9% de los colombianos, cerca del 13% de los colombianos, tienen carencias. Pues sí, la cifra baja bastante, pero tienen carencias cuando miramos aspectos relacionados con la calidad de vida, como, no sé, acceso a vivienda, educación, todas esas cosas que usted me comentó. Así es, al menos 12.9% de los hogares colombianos tienen 33% de estas 15 carencias. Entiendo. Doctora Urdinola, hay otra cifra muy importante que reportaba usted esta mañana y quisiera que me la explicara. Dice que más o menos 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas en nuestro país, el año pasado salieron de la pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa? Bueno, esto precisamente, esa incidencia, ese 16% bajar a 12,9% se traduce en personas.
Entonces tenemos que de los 8.078.000 que habían el año pasado en volúmenes de personas, ahora son 6.607.000. Eso implica una caída de 1.471.000 personas. Esto es muy importante porque queremos decir que estamos mostrando una caída muy importante en el volumen de personas que salen de la pobreza. Estos niveles pues nunca los habíamos visto antes. El nivel más parecido fue lo que pasó entre 2020 y 2021, que se aproximó al 1.971.000 personas, pero este año en realidad tenemos una cifra que ha sido muy importante dentro de lo que tenemos contado desde 2019. Yo vi una gráfica histórica que usted presentaba esta mañana con la caída en términos porcentuales de la pobreza multidimensional hasta llegar en el 2022 a esa cifra del 12,9%. ¿Esa es la cifra más baja de la historia? Así es, este índice se construye desde 2010, entonces todo el registro histórico se va hasta 2010 no más. Entonces, dado que la historia son 12 años, dentro de estos 12 años ha sido la cifra histórica más baja. Doctora Urdinola, aquí tengo otra pantalla, otra gráfica que usted explicaba hoy y me gustaría pues que usted nos diera una ampliación sobre lo que comentó esta mañana. Y tenemos como algunas subdimensiones, hablan de la inasistencia escolar, sin aseguramiento en salud, barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, sin acceso a fuente de agua mejorada, desempleo de larga duración, etcétera. ¿En cuáles de estas subdimensiones como que hubo mayores avances? Bien, estas son las variables, estas son las 15 variables de las que te hablaba, con las que se construye el indicador, que es el IPM. En la que más avanzamos fue en asistencia escolar, una reducción de 3,2 puntos porcentuales para el total nacional, bajó en 3,1 en las cabeceras, que es lo que asociamos con los sectores urbanos, y en 3,6 para centro poblado y rural disperso. Luego le sigue sin aseguramiento en salud, es decir, tenemos más personas aseguradas en salud ahora en el país, una reducción de 1,7 puntos porcentuales, 1,6 en cabeceras, 2,1 en centros poblados y rurales dispersos. Y las barreras a servicios para cuidados de primera infancia también cayeron en 1,1 puntos porcentuales, al igual que el acceso a fuente de agua mejorada. Ambas cayeron en exactamente eso, 1,1, pero allí sí hay unas diferencias entre lo rural y lo urbano. Hubo una caída muy fuerte sin acceso a fuente de agua mejorada para los centros poblados y rurales dispersos de 3,8, mientras que en los urbanos, como ya hay unas coberturas amplias, pues solo hubo una caída de 0,3%. Y otra también muy importante, el desempleo de larga duración. Se redujo en menos 0,8 puntos porcentuales, de los cuales 1,1 corresponden a las cabeceras y tan solo 0,4 los rurales, a todas las zonas que asociamos con lo rural. Ahí se invierte lo que pasa con las fuentes de agua, porque este es un problema mucho más urbano que rural. Doctora Urdinola, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué mejoran muchas de esas variables y en términos generales, pues la pobreza multidimensional? Esto está asociado a que nos alejamos de esos efectos adversos por la pandemia. No sé si esto tenga que ver con políticas sociales, algunos proyectos de subsidios entregados por el gobierno nacional o de pronto por el propio crecimiento tan fuerte que ha venido teniendo la economía colombiana, por lo menos en el 2021, 2022. Precisamente al ser un índice multidimensional, pues responde a múltiples dimensiones y hacia múltiples esfuerzos, múltiples causas. No hay una única causa que esté moviendo todas estas 15 variables a la vez. Sería muy difícil, prácticamente imposible que así lo fuera. Entonces vemos algunas cosas asociadas a ellas. Para tener un ejercicio de causalidad directa, habría que hacer todo un ejercicio econométrico al respecto, que no es tarea del DANE. Seguramente lo van a hacer todos los expertos en pobreza, planeación nacional, en fin, muchos otros expertos, pero pues sí podemos dar algunas luces al respecto. En asistencia escolar, esa gran reducción pues sí está muy asociada a la salida de la pandemia, pues ya los niños volvieron otra vez a las aulas, los adolescentes también. Todas esas barreras que teníamos con la virtualidad pues empiezan también a reducirse desde comienzos de 2022, y ya para final de año ya estábamos más o menos como estamos en este momento, casi en 100% en presencialidad. Entonces pues allí vemos que hubo una mejora al respecto. Sin aseguramiento en salud, pues también está asociado a todos estos temas de la pandemia y a esfuerzos que seguramente se hicieron para ampliar estas coberturas en salud.
Barreras de servicio al cuidado en la primera infancia también debe corresponder a programas que van focalizados precisamente a estos temas del cuidado en la primera infancia. Entonces, como ve, por ejemplo, solamente revisando esas tres variables, pues son tres esfuerzos Claro. muy diferentes que se tienen que hacer y así sí sigo revisando cada una de las 15 variables. Doctora Ordinola, qué bueno tenerla por aquí. Muchas gracias. Nuestros televidentes siempre muy atentos a las cifras oficiales del DANE. Que tenga una feliz noche. Lo mismo para usted, buena noche. Es la directora del DANE acompañándonos hoy aquí en Signo Pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos quién es ahora el hombre más millonario de Colombia. Les tenemos el nombre. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 9,15%. Y corresponde a la nueva expectativa de inflación al cierre de este año 2023. Las proyecciones de los expertos se mueven en un rango entre el 9 y el 9,8%. Los datos fueron revelados por Fedesarrollo, que realiza una encuesta mensual. En el mes anterior, la proyección estaba en el 9,12%, lo que quiere decir que la expectativa ahora es levemente superior. Y la inseguridad en Colombia afecta no solamente a la ciudadanía. Las empresas también están muy preocupadas por los elevados índices de inseguridad en diferentes frentes. Para hablar del tema, quiero saludar al doctor Luis Fernando Carvajal, director de Prosegur Security. Doctor Carvajal, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? Doctor Carvajal, ustedes junto a Invamer hicieron una encuesta sobre esta preocupación. ¿Entre cuántas empresas sacaron la muestra? No sé si en todas las ciudades del país. Víctor, sí, Prosegur, preocupado por la situación y el entorno de seguridad del país, contrató a Invamer para un estudio sobre la seguridad enfocada en las MIPYMES, empresas pequeñas y medianas, porque entendemos que las grandes empresas pues tienen todo el foco de atención. Para nosotros era muy importante conocer cuál era la sensación que tenían las pymes con el entorno de seguridad del país. Nos concentramos en 6 ciudades, mucho en la seguridad urbana, Víctor, y atendiendo varios sectores de la economía de estas pequeñas y medianas empresas. Y doctor Carvajal, ¿qué les respondieron a ustedes los empresarios? ¿Creen que está bajando la percepción de inseguridad o al contrario está subiendo? Pues Víctor, realmente el resultado es importante. Más o menos un 84% de los empresarios encuestados consideran que la situación de seguridad se está desmejorando. Alrededor de un 11% considera que la situación mejora y un 4% considera que la situación está igual. ¿Cuáles son de pronto esos sectores empresariales que se están sintiendo más inseguros? Víctor, realmente quisimos ampliar el espectro de la encuesta. No es lo mismo la realidad de la seguridad dependiendo del sector de la economía en el que se esté. Entonces, abordamos al sector comercio, que es muy importante no solamente para Prosegur, sino para el país como tal, al sector construcción, al sector inmobiliario, al sector de servicios financieros y al sector de telecomunicaciones. Digamos que los resultados son más o menos equivalentes entre un sector y otro, variando un poquito los riesgos a los cuales se ven más expuestos. Realmente la encuesta nos señala que uno de los riesgos más importantes para estos sectores es el de los hurtos, pero vemos con sorpresa, por ejemplo, que el vandalismo se convierte en una preocupación importante en cada uno de estos sectores, particularmente en el sector comercio. ¿Qué tanta preocupación hay por los ciberataques o los ciberdelincuentes? Dimos un alcance en esta encuesta también, además de la seguridad física, de la seguridad electrónica, entre ellos la ciberseguridad, que como ustedes saben, pues durante los últimos años ha estado en boga de todos y se han presentado grandes ataques a grandes compañías en el país. Para nuestra sorpresa, hay una gran conciencia sobre los riesgos asociados a la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas, obviamente con unas inversiones limitadas por los recursos que éstas puedan disponer para protegerse en estos escenarios,
Y tal vez lo más importante y destacable de la encuesta es que la gran preocupación está sobre el hurto de la información que puedan tener las empresas, el robo de la identidad o el hackeo de información que puedan tener estas compañías. Entiendo, este es un problema, el de la inseguridad, que más mortifica a las pequeñas empresas o a las grandes empresas. No, yo creo que esto es un común denominador, Víctor. Un entorno seguro nos garantiza estabilidad y durabilidad de las compañías, por grandes, medianas o pequeñas que sean. Para nosotros es muy importante que el entorno sea seguro para que las compañías puedan desarrollar su actividad social. En manos nuestras está garantizar que eso suceda. Obviamente dependemos mucho también de lo que podamos trabajar con el gobierno y con las fuerzas del orden público, pero para nosotros lo fundamental es que haya un entorno seguro para estas organizaciones que sufren por igual este fenómeno. ¿Y este entorno de inseguridad cree usted o creen ustedes desde Prosegur que de pronto esté afectando el desarrollo normal que deberían tener muchos negocios en el país? Pues sí hemos percibido que muchas compañías tienen un volumen importante de inversiones, no solamente en su seguridad, sino en actividades productivas como tal de su negocio, en stand-by, en espera, esperando que la situación de orden público o mejore o no se deteriore más. Entonces, creo que la apuesta es por recuperar la seguridad en el país, recuperar sobre todo la seguridad urbana, que es la que afecta a las empresas que hemos encuestado. ¿Y ustedes ya han transmitido estos resultados a los gobiernos, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos, no sé, regionales, municipales, a la Policía Nacional? ¿Qué les dicen? Pues Víctor, hemos tenido la oportunidad de compartirlo con algunos medios de comunicación, con algunos de nuestros clientes que han querido conocerlos y que es nuestro interés que los conozcan. Y hemos tratado de tocar algunas puertas a nivel del orden público, de las fuerzas del orden público, para que los conozcan, pero digamos, lo más importante, nuestro alcance es que esto se conozca masivamente para que entre todos construyamos soluciones para la seguridad del país. Mientras las autoridades, digamos, se apropian de esta situación, ¿qué puede hacer el empresario? Porque usted mencionaba inversiones propias. ¿Qué puede hacer el empresario para protegerse de algunos de estos problemas, con sus propios recursos, de algunos de estos problemas de inseguridad? Pues Víctor, nosotros como Prosegur somos aliados de los empresarios. Para nosotros es muy importante que los empresarios tengan un entorno seguro para que sigan invirtiendo no solamente en su actividad, sino también en su seguridad. Invertir en seguridad no solamente significa tener más hombres o tener más vigilantes, significa también destinar recursos para protegerse de los ciberataques, para protegerse con seguridad electrónica, que resulta bastante más eficiente en términos de inversión y de costo-beneficio para ciertos procesos y para ciertos momentos de las organizaciones, hacer inversiones en seguridad electrónica, sistemas de circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, tener cámaras con analíticas de video que les permitan, pues no solamente evitar fenómenos de inseguridad externos, sino fenómenos de inseguridad internos en sus organizaciones. Entonces, en la medida de las posibilidades, creo que las organizaciones deben ver la seguridad no como un gasto, sino como una inversión en mantener la actividad productiva que desarrollan. Pues doctor Carvajal, muy interesantes estos resultados de esta encuesta. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga usted una feliz noche. Gracias, Víctor. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.501 pesos con 81 centavos, cayó 26 pesos con 86 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,26%, se ubicó en 77 dólares con 71 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.870.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,11%. Acción más valorizada, Corfi Colombiana, que reportó resultados financieros hoy, tuvo una ganancia de 3,08%. La acción que más cayó, Grupo Sura, tuvo un retroceso de 3,11%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según la revista Forbes, el hombre más rico de Colombia ya no es el banquero Luis Carlos Sarmiento. Este título lo tiene ahora David Vélez, de 41 años. Vélez, recuerde usted, es el fundador y CEO de Nubank, el banco digital más grande de América Latina. Su fortuna se está calculando en este momento en $7.000 millones. Esta es la segunda vez que David Vélez encabeza la lista de los multimillonarios colombianos. Ya había aparecido en ese primer lugar hace unos 2 años. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.